generales. Si tienen alguna pregunta más, al final, pues con mucho gusto podemos resolver las dudas. Inicialmente en la charla voy a empezar hablando un poquito como de audiológicos, para darles como un poquito más de repaso a ese tema que es un poco difícil para todos, no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros. Y al final ya hablaremos como tal de la patología de la hipoacusia súbita. Entonces, como tal, bueno, yo soy residente de segundo año, para los que no me conocen, de la Universidad del Rosario. Entonces, vamos a empezar con la parte de audiológicos. Y vamos a, pues como ven en la pantalla, existe como representación en la audiología, que es el monigote de Fowler, que es lo que nos enseña, es como hacer mucho más prácticos a la hora de interpretar unos audiológicos. Entonces tenemos la parte que simboliza azul como izquierda y rojo como derecha, y tenemos representada la vía aérea como una X y un círculo. Un círculo es la vía aérea del oído derecho, una X la del izquierdo, y tenemos las vías óseas representadas como un mayor que o un menor que dependiente del oído izquierdo o el oído derecho. Esto es como para que seamos todos un poquito más prácticos. Cuando hablamos de audiológicos en general, hablamos de 3 exámenes importantes. Uno que es la audiometría tonal y otro que es la logoaudiometría. Entonces está la audiometría tonal, que vamos a ir explicando cada una de ellas, la logoaudiometría y la impedanciometría. No sé si todos saben aquí, si han visto alguna vez cómo se realiza algún tipo de exámenes de la audición. Inicialmente se hace en cámaras insonorizadas como estas, donde se aísla el oído, todo el ruido externo, y se manejan con el paciente y el fonoaudiólogo dentro de la cabina. Entonces tenemos el fonoaudiólogo, el que está haciendo toda la serie de exámenes, y el paciente que va respondiendo de acuerdo a si es la audiometría o la logoaudiometría, generalmente se hacen con apuntadores para poder decir si está entendiendo la palabra o si está escuchando el ruido, o se hacen con levantando las manos con gestos donde acerten ese tipo de, durante los ejercicios, ¿no? Si escuchan o no escuchan. Entonces, para empezar, vamos a empezar con el primero, que es la audiometría, que se basa en un audiograma. El audiograma es un sistema cartesiano con coordenadas con abscisas y ordenadas. Las abscisas son estas coordenadas en horizontal, o también como llamamos en X, y las ordenadas son las en y en las X vamos a encontrar las frecuencias en las que vamos a someter al paciente con la parte de la evaluación de la audición, y en las Y vamos a encontrar la intensidad del sonido a la cual vamos a llevar cada una de esas frecuencias. Además de esto, de saber que hay un audiograma, saber ya como les expliqué con el monigote de Fowler, que obviamente tenemos lo del oído derecho, el oído izquierdo, azul para oído izquierdo, rojo para oído derecho. Tenemos, además de esto, pero les pongo el apuntador para que ustedes vean con claridad. Tenemos la identificación de vías aéreas con líneas continuas y vías óseas con líneas discontinuas. Cuando ustedes vean en un una audiometría alguno de los signos con flechas, es porque hay ausencia de esa respuesta, ya sea en la intensidad o en la frecuencia que se esté evaluando. Entonces, ya acá hay una cosa importante, que no solamente es conocer los símbolos, sino que hay que tener en cuenta el promedio tonal de estas frecuencias. ¿Cómo se calcula el promedio tonal de un audiograma? Y es con 3 frecuencias básicas, que se supone que son las frecuencias del habla, que son entre las frecuencias de 500, 1000 y 2000, y esas se dividen en 3 y nos van a dar un promedio tonal puro o un promedio tonal acumulado, que sería el que vamos a tomar de base para saber qué tipo de hipoacusia tiene y si es una hipoacusia leve, moderada, severa o profunda. Eso se los va a explicar en el siguiente. Entonces, cuando hablamos de hipoacusia, cuando vemos un audiograma, entonces tenemos que tener en cuenta que algunos empiezan desde 0
¿listo? En cuanto a la intensidad de los decibeles, y otros empiezan en menos 10. Da igual, uno puede escuchar entre menos 10 a 20 decibeles normalmente. Y o desde 0 a 20. Y todo lo que esté por encima de este rango, pues va a ser una audición totalmente normal. Pero cuando vemos que esta intensidad, necesitamos mucho más intensidad para poder escuchar, pues empezamos a hablar de pérdidas auditivas o hipoacusias que podemos encontrar en rango entre 20 a 40 siendo leve, de 40 a moderada siendo, de 40 a 70 siendo moderada, de 70 a 90 siendo severa y mayor de 90 siendo profunda o también como llamamos cofóticos, ¿no? Es decir, que no escuchan pues bien en los oídos, no escuchan nada. Entonces, cuando hablamos de qué hipoacusias existen, entonces tenemos hipoacusias de conducción o de transmisión, tenemos hipoacusias neurosensoriales, mixtas y ya cuando tenemos el paciente totalmente cofóticos. Cuando hablamos de hipoacusias conductivas, hablamos cuando hay algún tipo de alteración en el paso de la transmisión del sonido desde el oído externo hasta el oído medio, que generalmente ahí es donde está el problema en las conductivas. Llámese cerumen, llámese algún tipo de alteración de la cadena osicular, o cuando hablamos de neurosensoriales, cuando hay algún tipo de daño tanto en el órgano sensorial como es la cóclea del órgano de Corti, o hablamos de algún nivel de daño a nivel neuronal como es el nervio, ¿listo? Tenemos algunas mixtas donde se combinan algunas de estas dos situaciones y pues los pacientes que ya no escuchan. Audiológicamente, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Tenemos este esquema, este audiograma de un paciente que tiene, ya sabemos que el oído derecho es el rojo y el oído izquierdo es el azul, y vamos a empezar con el más fácil, que es el izquierdo. El oído izquierdo, entonces lo primero que tenemos que mirar es que sobre el 20 decibel, que sería todo hacia arriba, sería normal, listo, en cada una de las frecuencias, y este se mantiene. Vemos que la vía aérea se mantiene por encima de la vía de 20 decibeles y la vía ósea o sea, que corresponde al oído izquierdo, pues nunca va a ser peor que la vía aérea, entonces se mantiene. Y acá es importante mirar una cosa y es la diferencia entre las dos vías, entre la vía ósea y la vía aérea, y esta diferencia no puede ser mayor de 15 decibeles o si nos hablaríamos que tiene un gap óseo aéreo mayor de 15 decibeles. ¿Listo? En este caso, si nos damos cuenta más o menos, acá hay 5 decibeles en la vía ósea y en la vía aérea hay de 15, tiene un gap o una diferencia de 10 decibeles y eso se tiene que mirar en cada una de las frecuencias. En ninguna de estas frecuencias se cumple que haya ese gap mayor de 15 decibeles, por eso decimos que la vía auditiva del oído izquierdo es normal. ¿Listo? Pero cuando comparamos con la del oído derecho, vemos que tiene una vía aérea que empieza, pongamos las primeras frecuencias, que son las frecuencias del habla, que es lo que vamos a centrarnos. Entonces, 500 decibeles tiene una intensidad del sonido, a 60 decibeles, a 1000 tiene a 50 y a 2000 tiene a 45. ¿Listo? Pero cuando hacemos ese gap, esa diferencia entre la vía ósea del oído derecho en cada una de esas frecuencias, vemos que, por ejemplo, si comparamos en 500, esa vía ósea en 500 está a 5 y la vía aérea está a 60. Quiere decir que hay una diferencia de más de 15 decibeles, por lo tanto, estamos hablando de una hipoacusia de transmisión. Para que cumpla el criterio tiene que ser más o menos 3 frecuencias consecutivas en la que se cumpla el mismo criterio y en este caso pues vemos que tanto la de 250, 500, 1000 y 2000 cumple el criterio de mayor de 15, por lo tanto podemos decir que esta es una hipoacusia de transmisión o conductiva. Y acá, pues de una vez para repasar, vamos a calcular el PTA o el promedio tonal de este caso, que en este caso sería para la vía, para el oído izquierdo sería un promedio tonal de 15, ya que si tomamos las tres frecuencias del habla, 500, 1000 y 2000, en todas es de 15, o sea, el promedio tonal es de 15. Acuérdense que acá solamente se toma la vía aérea. Y en el promedio tonal para el oído derecho, entonces sería 51.6, ya que calculamos 60 más 50 son 110, más 45, pues 100, sí, y sería un promedio tonal de 51.6. ¿Sí? Ahí quedó claro eso, ¿vale? Entonces hablamos de una hipoacusia de transmisión conductiva.
Cuando hablamos de hipoacusias neurosensoriales, pues primero tiene que cumplir el criterio que no debe tener el gap. Y ese gap tiene que ser, obviamente, menor de 15, o si no ya sería una de transmisión. Entonces, si damos cuenta, acá nos representan otra vez el oído derecho y el oído izquierdo, el oído derecho en rojo y el oído izquierdo en azul. Y vemos que cuando comparamos en los dos la vía aérea con respecto a la vía ósea, ninguno de estos me da un gap mayor de 15, ¿listo? Ni en el derecho ni en el izquierdo. Además, cumple con que están debajo del umbral de audición de 20 decibeles, desde más o menos, póngale 500 a 1000 Hz, ya empieza a haber una caída de esas audiciones en este paciente con determinado, y además tiene otra característica y es que es simétrico, es decir, que tanto el PTA calculado en las dos vías aéreas, pues no superan los 10 decibeles o en dos frecuencias consecutivas, que así se considera cuando es simétrico o asimétrico un tipo de PTA. En este caso, pues tanto el PTA del oído derecho como el izquierdo, si ustedes hacen el cálculo a 500, a 1000 y a 2000, les daría un PTA promedio de 23.3 en ambos oídos. Eso hablando solamente de audiometría. Cuando hablamos de logoaudiometría, esto ya cambia porque la audiometría me mide ya los tonos y mira la intensidad del sonido y cómo está percibiendo el sonido los pacientes. La audiometría me habla más del entendimiento de las palabras durante este estudio. Lo que yo busco son estudiar ciertos niveles de umbrales de la audición. Tenemos el primero, que es el umbral de la voz, que es ese punto que yo le pongo a la logoaudiometría. Acuérdense que la logoaudiometría ya cambia el esquema, ya no tengo en mi eje Y, ya no tengo la intensidad, sino el porcentaje en aciertos de palabras, es decir, acá no me acierta en nada, me acierta el 10%, al 100%. Recordemos que en la logoaudiometría yo le pido al paciente que repita un número de palabras, suponiendo 10 en cada una de las tandas a diferentes frecuencias e intensidades, y lo que yo espero es que el paciente me repita el 100% de esas palabras, es decir, que si yo el paciente le pongo a repetir 10 palabras y él me contesta, me repite el 100%, yo estoy diciendo que el 100% de las palabras me las está contestando bien, o el 50%, o el 10% si sería una sola palabra de las 10 palabras iniciales. Entonces, la primera X que ustedes ven es el umbral de la voz. Este umbral de la voz solamente me va a mostrar si el paciente escucha o no me escucha, más no si me entiende, solamente a qué intensidad el paciente me está escuchando la palabra. Luego tenemos el umbral de percepción de la palabra, que ya es a qué intensidad el paciente me está entendiendo la palabra y me repite por lo menos una de lo que yo le estoy diciendo. Tenemos el segundo umbral, que es el umbral de inteligibilidad, que es cuando yo entiendo el 50% de las palabras mencionadas a ciertos decibeles, y luego tenemos el umbral ya de discriminación del 100% de las palabras, cuando el paciente me repite el 100% de las palabras a ciertos decibeles. Serían los 4 umbrales que yo tendría que mirar en la logoaudiometría. Entonces podemos tener diferentes tipos de resultados en las audiometrías. Podríamos tener una audiometría normal, que sería la audiometría gris que ustedes ven acá, que está representada por, obviamente, los umbrales que les estoy diciendo, pero voy a ser más como enfática en dos cosas. Primero, el normal no supera generalmente los 50 decibeles de intensidad para yo poder entender el 100% de las palabras. Entonces, yo tengo pacientes que obviamente cumplen el criterio que con menor intensidad del sonido, a menores decibeles, me entiende el 100% de la palabra, de las palabras. En este caso es un paciente que me entiende a 40 decibeles el 100% de las palabras, ¿listo? Y que a 0 decibeles me está escuchando la primera palabra. Es decir, que sería correspondiente con ese umbral que estamos hablando de la audiometría entre 0 o menos 10 a 20, en donde el paciente debe escuchar normal. Pero cuando tenemos un problema de conducción, es decir, cuando hay algo que me obstruye esa transmisión del sonido,
hacia la cóclea o hacia el nervio, tenemos que el paciente obviamente me escucha y me entiende, pero necesita que yo aumente el volumen, aumente la intensidad de ese sonido para que me pueda discriminar el 100%. Mientras que un paciente normal me discriminaba el 100% de las palabras a 40 decibeles, un paciente con una hipoacusia de transmisión necesito que yo le suba el volumen, entonces yo me describe esas mismas 10 palabras, o sea, el 100% de las palabras, pero a 60 decibeles. ¿Listo? Y ya tenemos otras dos curvas en la logodiometría que ya no me hablan de transmisión como la roja, sino de alguna patología neurosensorial en la que yo estoy hablando de patologías cocleares o patologías retrococleares como la verde. En las patologías cocleares, cuando la parte sensitiva está alterada, vemos que el paciente alcanza a entender el 50% de las palabras, pero llega a un punto donde no alcanza a discriminar más. Y en las retrococleares, generalmente cuando hay un daño en el nervio posterior a la cóclea, pues vemos que así yo le suba toda la cantidad de volumen que quiera, el paciente no va a ser capaz de discriminar más y muchas veces no llega ni siquiera al 50% de esa discriminación. El tercer examen que uno toma en este tipo de examen de audio, pues los audiológicos es la impedanciometría, que se divide como en dos grupos. Uno que es la timpanometría y el otro es el reflejo estapedial. ¿Cómo se realiza? Se introduce una sonda, en este caso acá estamos representando el oído derecho, se introduce en el CADE del oído derecho, en el conducto auditivo externo, y esa sonda tiene 3 canales. 2 de salida y 1 de entrada. 2 de salida, que está el altavoz, por donde se va a amplificar el sonido, el micrófono, por donde se va a escuchar afuera cuando se le instala la presión al oído, y se mira ese movimiento de la membrana timpánica a diferentes presiones, y si se desencadena o no el reflejo estapedial. Para los que no recuerdan, el reflejo estapedial es un reflejo de protección en el que se desencadena cuando se superan los 70-80 decibeles del umbral normal de audición del paciente, y lo que hace es tensar la cadena osicular y la membrana timpánica en casos donde el sonido es muy fuerte y no queremos que haya algún tipo de trauma en la conducción del sonido por los sonidos fuertes, sobre todo explosiones o estallidos, donde el oído no está preparado para ese tipo de decibeles o de intensidad del sonido. En cuanto a los timpanogramas, acá es uno de los temas como que más difícil tienen para entender. Voy a intentar ser como muy explícita para que me entiendan un poquito el tema y que no sea como tan engorroso cuando lo vean. Voy a mencionar nada más 3 tipos de curvas que son como las que más frecuentes ven tanto los estudiantes como los médicos generales, que son, este es un timpanograma y me va a medir en el eje Y, me va a medir la complianza en centímetros cúbicos, en mililitros, perdón, y la complianza es esa propiedad que tiene un elemento para ser elástico, para distenderse, ¿listo? Y en este caso sería la membrana timpánica. Entonces me está midiendo cuál es esa propiedad que tiene la membrana timpánica para que pueda moverse cuando llega un sonido. Y esa propiedad oscila más o menos entre 0.3 a 1, muchos dicen que es de 0.5 a 1.5, ese rango puede ser variado, en esta gráfica se representa más o menos de 0.2 a 1.5, que sería en la parte vertical. En la parte horizontal tenemos las presiones del oído. Y las presiones, también hay unos rangos, más o menos se dice que va más o menos de más 50 a menos 100, otros les gusta más decir que va de menos 100 a 100, que sería más o menos de menos 100 a 100, donde tendría esa oscilación de las presiones dentro del oído. El timpanograma tipo A representa una gráfica de un oído sano, de un oído normal, en donde la complianza, si vemos que es la movilidad de la membrana timpánica, se mantiene en el rango, listo, en este caso la complianza es de 1 mililitro, o sea, es acá el pico, o sea, está dentro del rango que les mencioné, y la presión de ese pico es más o menos a 15 decapascales, no es netamente 0, pero sí es un poquito más corridito hacia la derecha, y sería 15 decapascales. Quiere decir que cumple con los 2 criterios, es decir, está en el rango de la movilidad, ¿sí? Y está en el rango de la presión, sería un timpanograma tipo A, que es un oído totalmente normal. Tenemos la timpanograma tipo B, que si nos damos
cuenta, a diferencia del tipo A, pues no tenemos ese pico, no tenemos esa compliance, no tenemos esa movilidad, por eso la curva es plana. Y no nos marca ni siquiera ni en ninguna de las presiones, sino que no hay esa movilidad y generalmente se da porque hay algo que me está generando que no se mueva. Generalmente son muy típicas de otitis, medias serosas, donde hay mucho moco en el oído medio que no me permite que haya esa movilidad de la membrana timpánica. La tipo C, en cambio, varía. Si nos damos cuenta, el pico de la confianza de ellos es un poquito menor, pero sigue estando en el rango, pero las presiones, en vez de estar acá, entre menos 100 y 100, pues están desplazados hacia la izquierda, me están desplazando hacia las frecuencias negativas. Es decir, que hay algo más que me está generando más presión dentro del oído, que no me permite que haya esa movilidad, es decir, hay una propiedad de succión del oído que genera esas presiones negativas. Esto generalmente es muy característico de las patologías de la trompa de Eustaquio, que recuerden que es la que va a ayudar a todo el proceso de ventilación del oído. Cuando hay un fallo en la trompa de Eustaquio, generalmente hay algún tipo de retracción de la membrana o algún cambio en las presiones dentro del oído que no me van a permitir que haya una buena ventilación. Eso en cuanto a audiológicos, era un repaso como general para que todos como que entendiéramos un poquito más y si tienen alguna duda, pues la resolvemos ahorita al final. En cuanto a la hipoacusia súbita, ¿qué es la hipoacusia súbita? Entonces, realmente es cuando un paciente nos manifiesta que hay una pérdida auditiva, generalmente unilateral. En el 95% de los casos hay pacientes que las presentan bilaterales y son de tipo neurosensorial, o sea, cumple todos los criterios de audiológico neurosensorial que ya les mostré. Mayor a 30 decibeles que afecta por lo menos 3 frecuencias en las que ya les mostré de los audiológicos y se desarrolla en un periodo menor de 3 días o 72 horas y habitualmente no encontramos una etiología clara a la hora de llegar este paciente a la urgencia. Entonces, esto es determinado tanto para los otorrinos como para los médicos generales, como una urgencia médica y esos pacientes hay que tratarlos de manera oportuna o si no el desenlace va a ser fatal porque puede ser la pérdida total de la audición en estos pacientes. Entonces, para que lo recuerden, tenemos la regla del 3, son más de 30 decibeles en 3 frecuencias consecutivas en menos de 3 días. Así es como se diagnostica estos pacientes generalmente. Epidemiológicamente, la hipoacusia súbita pues tiene una incidencia entre 5 a 20 por cada 100.000 personas, afecta rangos entre los 40 y 50 años más, pero eso no quiere decir que ni los niños, ni los adolescentes, ni la gente mayor de 50 años la sufra, también la sufre, menor incidencia, pero también son grupos etarios que hay que tener en cuenta. La igualdad entre hombres y mujeres no ha visto mucha diferencia, más o menos se reportan 4.000 casos nuevos en Estados Unidos y al año, y más o menos se dice que representan el 1.2 de todas las urgencias de otorrino en un servicio de urgencias. Las causas son muchas, han intentado explicarlos de manera a nivel de la cóclea, han intentado explicarlos de manera retrococleares, con etiologías virales que inflaman el nervio y generan pues que no haya una buena respuesta, tumores, enfermedades autoinmunes o enfermedades neurológicas que hagan que esto suceda, pero resulta que ninguna de estas anteriores ha tenido como una buena evidencia científica, sino que hasta el momento se sigue diciendo que el 90% de estas etiologías son idiopáticas. Manifestaciones clínicas que vamos a presentar pues su mayor característica, que es la pérdida de la audición. Generalmente estos pacientes cuando se van a despertar es como la manifestación más clara que ellos manifiestan, pues es bilateral en el 5% y unilateral en el 95%, como ya les había dicho, pero muchos pacientes como pródromo o posterior a esta pérdida súbita de la audición dicen que tuvieron algún ruido antes del cuadro de la pérdida auditiva o quedan con un ruido posterior. Muchos manifiestan que tienen el oído tapado, que sería la plenitud neural. Muchos quedan con vértigo posterior a la pérdida de la audición y algunos manifiestan dolores antes o posteriores del evento, ¿no?, que se desencadena.
Factores pronósticos, pues hay muchos. Se habla que los pacientes que tienen hipoacusia súbita mayor de 60 años, pues tienen peor pronóstico. Sabemos que todos con la edad vamos a perder audición. Sabemos que las células de la audición no se regeneran. Entonces, una vez dañada, pues no hay nada que hacer. Y obviamente mayor de 60 años es mayor la probabilidad de perder la audición y con una hipoacusia súbita, pues es peor. Si nos demoramos más de 3 días para iniciar tratamiento, pues también va a ser un mal pronóstico. Si hay síntomas asociados como vértigo, tinnitus, pues generalmente tienen también un mal pronóstico. Enfermedades no solamente como diabetes, hipertensión, sino cardiovasculares tienen mal pronóstico en estos pacientes. Y el tipo de curva a la hora de diagnosticar a estos pacientes con unos audiológicos también me los va a mostrar. Ya en la siguiente diapositiva les voy a mostrar. Generalmente cuando las curvas son ascendentes, es decir, vienen de graves a agudos con una subida, generalmente van a mostrar mejor recuperación, entre el 60%. Cuando las curvas son descendentes, más o menos otra vez entre el 50 y el 40% de mejoría. Pero cuando son planas, cuando son en tipo meseta, pues son las que peor pronóstico tienen. Una cosa que no se nos puede olvidar es que también depende el grado en el que vamos a diagnosticar esa hipoacusia en los pacientes. No es lo mismo que a mí me traigan un paciente con una hipoacusia súbita, con neurosensorial severa o profunda, que un paciente con una hipoacusia leve, porque yo sé que de entrada ya ese paciente con una hipoacusia severa o profunda va a tener menos recuperación que un paciente con una hipoacusia leve. ¿Listo? Estas eran las curvas que les mencionaba. No es lo mismo tener un paciente quien tiene una pérdida más que todo en graves y automáticamente tiene una subida, así como lo hablamos en ascendente. Acuérdense que estas son las frecuencias graves de 125 y vamos aumentando hacia los agudos. Y estos pacientes tienen una recuperación más o menos entre el 63 y el 68%, lo que les comentaba de las basales o de las mesetas, los pacientes planos, que tienen una recuperación del 48.5 al 63%, o aquellas descendentes, listo, que ya las pérdidas son más en agudos, tienen una recuperación un poquito menor que las descendentes, pero pues alcanzan el 63%, y esto era lo que le mencionaba al final. No es lo mismo que a mí me llegue un paciente cofótico o con una audición, una hipoacusia severa a profunda, porque la recuperación es menos del 50% en estos pacientes. Entonces, cuando yo tengo un paciente que listo, les llega a su consulta, efectivamente el paciente les cumple con la regla de 3 que ya vimos al inicio, entonces, ¿qué tengo que hacer yo con el paciente? Primero, hacerle un examen otológico propio, es decir, mirar que verdaderamente sea una hipoacusia neurosensorial y no se me esté pasando una hipoacusia conductiva. Generalmente, descartar que no tenga cerumen en el oído, porque acuérdense que cuando el cerumen ocupa todo el espacio del CAE y está impactado, pues también va a reducir la audición, y inicialmente el paciente no les va a llegar con audiológicos. El paciente les va a llegar diciéndoles que perdió la audición, que lleva menos de 3 días, que no escucha nada, y ustedes tienen que ir mirando y descartando poco a poco. Entonces, primero que no sea conductiva y luego tienen que hacerle las pruebas con diapasones. Ya vamos a hablar de las pruebas de diapasones para que también quede claro el tema, pero la mejor herramienta para ese momento inicial de estos pacientes es hacerles una buena prueba de diapasones, y con eso yo puedo definir si es un paciente que tiene una hipoacusia conductiva o una hipoacusia neurosensorial. Lo ideal es tomar los audiológicos de manera prioritaria, es decir, una vez el paciente esté en urgencias, pues lo ideal sería que el paciente en urgencias, hospitalizado, se le tomaran los audiológicos y en ese mismo instante apareciera la fonoaudióloga, le hiciera los audiológicos y listo, doctor, acá están los resultados. Pero eso no pasa. Hay pacientes que llegan y no se les van a tomar los audiológicos inmediatamente, pueden demorar días, semanas hasta que se les toman. Entonces hay que ser muy enfáticos que esos audiológicos deben ser durante los primeros 14 días de los síntomas, y ojalá sea antes, o sea, si se puede en los 10 días o 7 días, 3 días, sería fenomenal, porque así pues podemos darle un tratamiento mucho más rápido. En cuanto a la literatura de exámenes de laboratorio e imágenes, resulta que esto está totalmente en contra, que no se ha visto ninguna evidencia
hasta el momento de esa respuesta de los exámenes o que se tenga que solicitar algún tipo de laboratorio para poder hacer algún estudio, porque ya sabemos que la enfermedad generalmente es idiopática y no vamos a gastarle tiempo en ese momento, ¿listo? Y mucho menos en una atención de urgencias, en un paciente que necesita, como lo vamos a ver más adelante, una atención totalmente diferente con medicación y exámenes como audiológicos. Entonces, este es un tema también que quiero aclarar cuando les llega un paciente, primero saber cómo se toma la prueba de Riné y cómo se toma la prueba de Weber. La prueba de Riné es una prueba en la que yo comparo la vía tanto ósea como aérea, ¿listo? De los dos oídos y tengo un resultado de cada uno de los oídos. Lo normal es que un paciente tenga la audición por la vía aérea, que en este caso la tomamos por el CAE, mejor, es decir, que el paciente escuche mejor por el CAE que por la mastoides, que es donde generalmente se pone el diapasón para mirar la vía ósea. Entonces, en la primera imagen ustedes ven que el muñequito escucha mejor por el CAE que por la vía ósea, entonces sería un Riné positivo. Pero ¿cuándo es un Riné negativo? Cuando el paciente me refiere que no escucha mejor por la vía aérea, sino que mejor escucha por la vía ósea, por lo tanto sería un Riné negativo. Y en los pacientes que son cofóticos o que tienen sorderas profundas, pues no me va a escuchar ni por la vía ósea ni por la vía aérea de ese oído, sino que cuando yo le estoy haciendo la vía ósea, el paciente va a escucharlo desde el oído contralateral. Pero en eso no nos vamos a detener, sino saber la diferencia entre Riné positivo y Riné negativo. Cuando hablamos de los diapasones, pero en la prueba de Weber, no estamos comparando ni la vía ósea ni la vía aérea como Riné, estamos solamente mirando la vía ósea. Y cuando tenemos un Riné en un Weber normal, es porque estamos la vía ósea en un punto central, ya sea el vértex o el nacio, lo que queramos coger, la distribución del sonido a los dos oídos se va de manera igual y entonces el paciente puede referir que no escucha nada, para él no hay diferencia o que los escucha igual en los dos oídos. Cuando hablamos de esto de un paciente normal con un Riné positivo, estamos hablando de un paciente con una audición normal. Cuando hablamos de un paciente que le estamos poniendo el Weber, ya nos había manifestado que tenía un problema en el oído izquierdo, y yo le hago el Weber y se me lateraliza hacia el oído que precisamente me está diciendo que tiene la molestia, pues yo tengo que pensar que hay algo que la transmisión del sonido que me lo está dificultando. Entonces, cuando tenemos un Riné negativo y un Weber lateralizado hacia el oído enfermo, estamos hablando de una hipoacusia conductiva. Pero en nuestro caso, que es el caso de la hipoacusia neurosensorial, de la hipoacusia súbita, vamos a tener un paciente con un Riné positivo, porque obviamente la transmisión del sonido está intacta, pero el problema es a nivel neurosensorial, ya sea de la cóclea o del nervio, y el sonido a través del Weber por vía ósea no se va a transmitir al oído afectado, sino se me va a transmitir al oído afectado, hacia el oído sano, que es el que lo va a escuchar. Entonces, esto es importante. Si a ustedes les llega un paciente, se les debe tomar los diapasones, tanto el Riné como el Weber. Si el Riné y el Weber les da neurosensorial, es decir, un Riné positivo y un Weber lateralizado hacia el lado sano, ya tienen que aprender alarmas de que es una hipoacusia súbita, muy probablemente el diagnóstico que tienen que mirarle a este paciente. Entonces, cuando hablamos del tratamiento de la hipoacusia súbita, hablamos de su primer pilar y el más importante, que es el inicio inmediato de los corticoides sistémicos. Inicialmente, algunas guías hablan de 7 a 14 días, hay otros de 10, independientemente de eso, esa escala de grises llegaría como hasta 14 días, independiente de 7 a 14 días está bien que le den los medicamentos, ya vamos a hablar qué medicamentos, que es el pilar inicial. En cuanto a los antivirales, el aciclovir, el valanciclovir, esto ha estado muy debatido, ya que en los estudios no ha mostrado por sí solo que tenga un buen rendimiento en cuanto al tratamiento de la hipoacusia súbita. Solamente se ha mostrado que si se añade en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas o 3 días del inicio de los síntomas, podría tener un efecto que ayude al corticoide, más no que por sí solo me va a servir. Es más, si el paciente les llega con más de 3 días de la hipoacusia, pues ya generalmente ni siquiera respaldan su uso. Y lo más importante para acá, para que ustedes les lleven generalmente, es los audiológicos y remitir con los otorrinos.
Tienen diagnosticado al paciente, le van a dar el corticoide, si tiene menos de 3 días le van a dar el antiviral y de una, en esa misma cita, de manera prioritaria le piden los audiológicos y lo remiten a otorrino. ¿Por qué lo pongo así? Porque esto es la realidad de nuestro país y no van a tener seguramente ni en su rural ni en su urgencias cuando estén pues trabajando como médicos generales, un fonoaudiólogo o un centro de audiología ahí al lado que les haga eso, entonces no pueden perder tiempo. Inicien con corticoides, obviamente miren el paciente, que no sea, si es diabético, pues explicarles que va a tener aumento de la glicemia por los corticoides y todo esto, pero importantísimo, iniciarle el tratamiento médico oportuno. Una vez piden los audiológicos y nos remiten a otorrino, pues ya nosotros miraríamos qué otro tipo de conductas tomamos, ya sea audiológico, continuar con los audiológicos, intentar mirar con inyecciones intratimpánicas, que serían los otros manejos, y luego posterior a eso miraríamos ya cómo quedó el paciente, cuál fue, si tuvo una recuperación o no tuvo recuperación de la audición, y mirar cómo lo podríamos ayudar con una rehabilitación oportuna, ya sea con audífonos o cualquier otra terapia. Esto es muy importante. La guía americana, pues cuando publicó pues, la última guía en el 2019, habla que uno inicialmente inicia con corticoides sistémicos y esto es lo que nos vamos a basar. En el manejo inmediato del corticoide sistémico oral, ellos utilizan el corticoide, como lo conocemos, a 1 miligramo kilogramo día, única dosis en el día. Utilizan generalmente la prednisona. Recuerden que la prednisona en Colombia viene en una presentación de 50 miligramos, que es mucho más fácil de dar que la prednisolona en 5, que tendrían que llenar los demás tabletas. Pero también encontramos otras como la metilprednisolona, el dexametasona, pero esas no se utilizan. ¿Listo? Generalmente se inician con las orales, que son la prednisona, o la prednisolona, pues si no tienen más. Generalmente se da un manejo de 7 a 14 días, como les explicaba, a todos los pacientes con la sospecha inicial y se le piden los audiológicos a estos pacientes. En cuanto a la terapia intratimpánica, esto tiene varias salvedades, lo voy a mencionar solamente como para que lo sepan, y es que uno puede iniciarla de manera inmediata solo si el paciente tiene alguna contraindicación a nivel sistémico que no me permita darle corticoides, ya sean pacientes con glicemias muy altas o diabéticos muy mal controlados, que no le puedo iniciar este tipo de tratamientos porque me va a empeorar el estado basal del paciente. Entonces ahí no pensaría en darle nada sistémico, sino algo local. Y también se utiliza en maneras cuando quiero utilizarlo como rescate o cuando ha avanzado más de 2 semanas los síntomas y no veo ninguna mejoría en los pacientes, que eso ya nos compete a los otorrinos y no pues a los médicos generales, ¿listo? Pues las lesiones que podríamos generar. Evaluación, yo tengo que mirar cómo se recuperan estos pacientes. Entonces, sabemos que nuestra prueba de mano, nuestra prueba oro sería la evaluación con los audiológicos y tengo que mirar unos criterios. Antiguamente se utilizaban los criterios de Siegel, ahorita hay otros como criterios que no tienen nombre en particular, pero son los que se han manejado hasta ahora, que hablan de recuperación completa, parcial o que no hay recuperación. Cuando hablamos de una recuperación completa es cuando el paciente ha alcanzado superar el umbral normal de la audición, es decir, superó los 20 decibeles, perfecto, el paciente pasó de una hipoacusia leve a una función auditiva normal y no hay nada que hacer, o mejoró la parte del umbral de recepción verbal entre un 10 a un 15% y no hubo más afección. Pero cuando hablamos de una recuperación parcial es cuando recuperó 10 decibeles de su estado de pérdida basal, pero no hubo una recuperación total al estado basal que lo comparo con el otro oído. ¿Listo? Siempre recordar que estamos comparando un oído, el oído afectado con el oído sano en el mismo paciente. Pues hablamos cuando no hay recuperación en estos pacientes, cuando ni siquiera recuperan más de 10 decibeles del promedio tonal, que lo calculamos, del promedio tonal acumulado o puro, que calculamos al inicio en estas audiometrías y ni siquiera hay más de 10 decibeles de recuperación. Importantísimo, estos pacientes ya luego que pierden pues que tienen la pérdida auditiva, que por más que se le han dado corticoides, que el otorrino lo ha manejado con corticoides intratimpánicos, pues vemos que no hay ninguna mejoría y el paciente quedó con alguna pérdida auditiva o que quedó con el acúfenos o el tinnitus constante, pues estos pacientes a final de cuentas van a necesitar un tipo de rehabilitación. Estamos
atención inmediata a estos pacientes, centrarnos en ellos, educarlos, hacerles terapias de reentrenamiento y también ofrecerles terapias auditivas como audífonos que pues ayuden a tener a estos pacientes una mejor calidad de vida. Recordar que no todos son viejos o adultos, sino que también tenemos niños en estas poblaciones o jóvenes que van a quedar con una dificultad auditiva pues desde muy temprana edad. Para recordarles ya para finalizar la charla, importante para todos, entonces tenemos un paciente con una sospecha de una hipoacusia súbita, tenemos que excluir que no se nos esté pasando una conductiva siempre con la otoscopia y con los diapasones. Cuando ya descartemos eso, acuérdense que no tenemos que pedir ni tags ni laboratorios, netamente con los diapasones inicialmente tenemos una sospecha de una hipoacusia neurosensorial y tenemos que pedirle los audiológicos. ¿Listo? No hay necesidad de hacer resonancia, tags, nada de eso. Acá hay que ser muy enfáticos con el paciente, con la educación, explicarles muy bien que en términos de recuperación estos pacientes van a tener un chance hasta el 60, el 70% de probabilidad de recuperarlos dependiendo, acuérdense de su audiometría inicial, de la comorbilidad del paciente, de la edad del paciente. Y acá ya no es competencia de ustedes aquí abajo, acá tendrán todo que mandarlo al otorrino para que él continúe, pero acá lo que sí quiero hacer énfasis es que iniciar el manejo con corticoide oral antes de estas 2 primeras semanas, que son el chance máximo que se le da a estos pacientes, de iniciar el tratamiento oral con la prednisona, que es el tratamiento de elección a 1 miligramo kilogramo día, máximo 60 miligramos por peso, así el paciente pesa 110, así el paciente pese 100 kilogramos, no le vamos a dar 100 kilogramos de prednisolona, sino el máximo hasta 60. Y en dado caso que no funcione, pues obviamente acá ya entraríamos a actuar pues los otorrinos, ¿listo?